Bienvenidos a nuestra exploración de las 8 aterradoras verdades ocultas sobre los vikingos. En esta ocasión vamos a profundizar en esta investigación, sobre los mitos, realidades y oscuros secretos del pueblo marinero nórdico. Prepárense para un viaje que es en parte suspenso, en parte terror, mientras atravesamos la historia sangrienta de los feroces guerreros vikingos. 1. El mito de los vikingos con casco con cuernos. Para empezar, es un mito ampliamente aceptado que los vikingos llevaban cascos con cuernos. Es un mito popular que ha sido ampliamente desacreditado por los historiadores y arqueólogos. Aunque esta imagen ha sido popularizada por la cultura moderna. La realidad es diferente. Aquí te explico por qué. Las excavaciones de tumbas vikingas y los hallazgos de cascos han mostrado que los cascos utilizados por los vikingos eran generalmente simples y funcionales. Eran típicamente hechos de hierro y amonio. Las excavaciones de tumbas vikingas y los hallazgos de cascos han mostrado que los cascos utilizados por los vikingos eran generalmente simples y funcionales. Eran típicamente hechos de hierro y a menudo tenían una forma redondeada o puntiaguda para proteger la cabeza. Los cascos con cuernos no han sido encontrados en los sitios arqueológicos vikingos. Los cascos vikingos estaban diseñados para proteger a los guerreros en combate, y los cuernos serían una adición poco práctica. Los cuernos podrían ser un obstáculo durante las peleas, y podrían engancharse en los equipos o en los enemigos. La funcionalidad y la protección eran prioridades en el diseño de la armadura vikinga. La imagen del casco con cuernos probablemente se originó en el siglo XIX, influenciada por la ópera El Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner, que presentó a los vikingos y otros personajes germánicos con cascos con cuernos. Esta representación se popularizó en el arte y la cultura, pero no refleja la realidad histórica. La idea del casco con cuernos se ha mantenido en la cultura popular, desde los disfraces hasta los logotipos de equipos deportivos, y es a menudo utilizada para simbolizar la figura del vikingo en un contexto más amplio. Sin embargo, esta imagen no tiene base en la evidencia histórica. En resumen, los cascos vikingos no tenían cuernos. Esta es una creación de la imaginación moderna más que una representación precisa de la historia. 2. Rituales de sacrificios humanos. Los rituales de sacrificio humano entre los vikingos son un aspecto oscuro y fascinante de su cultura. Aunque la evidencia es fragmentaria y a menudo interpretada a través de fuentes escritas y arqueológicas con sesgos, se han identificado algunas prácticas relacionadas con sacrificios humanos en la cultura nórdica. Aquí te explico lo que se sabe al respecto. Sacrificio en las tumbas. En algunas tumbas vikingas, especialmente en los sitios de alto estatus, se han encontrado restos humanos junto con los muertos, lo que sugiere que podrían haberse realizado sacrificios humanos en contextos funerarios para acompañar al fallecido en el más allá. Sacrificio en los templos. Los templos nórdicos eran lugares donde se realizaban rituales de sacrificio. En algunos casos, estos templos han sido descritos en sagas y crónicas como escenarios de sacrificios humanos, aunque la evidencia directa de tales prácticas es limitada. Sacrificios para los dioses. Los vikingos realizaban sacrificios como ofrendas a los dioses para asegurar su favor, éxito en la guerra, o buenas cosechas. Se creía que estos sacrificios podían influir en el destino y en la suerte de los participantes. Sacrificios en bloods. Estas eran ceremonias de sacrificio que se realizaban en festividades importantes. Aunque la mayoría de los bloods involucraban animales, también se sabe que se realizaron sacrificios humanos. Sacrificio en el contexto de la guerra. En algunos relatos, los prisioneros de guerra eran sacrificados como ofrendas para asegurar la victoria o para honrar a los dioses. Estos sacrificios podían ser brutales y simbólicos de la sumisión total de los enemigos. Sagas y literatura. Las sagas nórdicas, que son una fuente literaria rica pero no siempre fiable desde un punto de vista histórico, describen rituales y sacrificios en contextos épicos y ceremoniales. Estas descripciones incluyen sacrificios humanos en el contexto de las celebraciones o ritos importantes. La evidencia sobre sacrificios humanos en la cultura vikinga es limitada, y a menudo interpretada a través de fuentes secundarias y textos que pueden no reflejar la práctica general. Los detalles específicos de estos rituales pueden variar según la región y la época. Interpretaciones cristianas. Los relatos de sacrificios humanos a menudo provienen de cronistas cristianos que pueden haber exagerado o malinterpretado las prácticas paganas para demonizarlas. En resumen, aunque hay evidencia de sacrificios humanos en la cultura vikinga, especialmente en contextos rituales y ceremoniales, es importante considerar que la información disponible puede estar influenciada por las perspectivas de los cronistas y la interpretación arqueológica. La realidad de estas prácticas puede haber sido más compleja y variada de lo que los registros históricos sugieren. 3. Escuela de asesinos. Los jóvenes vikingos eran entrenados desde una edad temprana en habilidades bélicas y el arte de la guerra. Aunque no existían escuelas formales como las entendemos hoy en día, la educación y formación de los jóvenes guerreros eran aspectos cruciales de la cultura vikinga. Los jóvenes vikingos eran entrenados desde pequeños en habilidades de combate, manejo de armas y tácticas militares. Esta formación estaba integrada en la vida cotidiana y en el entorno familiar, donde los niños aprendían a luchar y a manejar armas.
Este entrenamiento no solo les preparaba para la batalla, sino que también fomentaba una cultura de violencia y destreza bélica. La habilidad en combate y el coraje eran altamente valorados en la sociedad vikinga, y los jóvenes eran incentivados a demostrar su valor y habilidades desde una edad temprana. Los jóvenes aspiraban a convertirse en berserkers, guerreros conocidos por su frenesí en batalla y su feroz valentía. Estos guerreros eran entrenados para entrar en estados de furia incontrolada. El entrenamiento incluía tanto prácticas físicas como el aprendizaje de las estrategias de guerra. Los jóvenes participaban en simulacros y entrenamientos que reflejaban la realidad de la batalla, y a menudo estaban involucrados en rituales que reforzaban su papel como guerreros. En resumen, la formación de jóvenes vikingos en habilidades bélicas era una parte integral de su cultura, diseñada para preparar a la próxima generación de guerreros, y mantener la tradición de la violencia y el combate que caracterizaba a la sociedad vikinga. 4. Raptos y esclavitud. Durante la era vikinga, los raptos y la esclavitud eran prácticas comunes que desempeñaron un papel significativo en su economía y en sus incursiones. Aquí te ofrezco una explicación detallada sobre cómo funcionaban estos procesos. Raptos durante las incursiones. Las incursiones vikingas, que se realizaron en varias partes de Europa desde el siglo VIII hasta el XI, no solo buscaban bienes y riquezas, sino también personas. Las capturas de prisioneros eran un objetivo importante de estos ataques. Durante los ataques a pueblos y ciudades, los vikingos capturaban a muchos habitantes, incluyendo hombres, mujeres y niños. Estos prisioneros eran tomados durante las incursiones y saqueos, a menudo bajo condiciones violentas y brutales. Los prisioneros capturados podían ser vendidos como esclavos, utilizados como mano de obra en los asentamientos vikingos, o incluso sacrificados en rituales, dependiendo de las necesidades y costumbres del momento. Los esclavos vikingos eran vendidos en mercados de esclavos que se extendían por Europa, desde Escandinavia hasta las regiones mediterráneas y más allá. Las rutas comerciales vikingas incluían mercados en lugares como Dublín, York, y Constantinopla, la actual Estambul. La venta de esclavos era una parte importante de la economía vikinga. Los esclavos eran valorados por su trabajo en la agricultura, la construcción, y en labores domésticas, y podían ser intercambiados por bienes y recursos necesarios para las comunidades vikingas. En los asentamientos vikingos, los esclavos eran utilizados en diversas tareas, desde el trabajo agrícola hasta la construcción y otras labores domésticas. Su trabajo era fundamental para el funcionamiento de las economías locales. Las condiciones de vida de los esclavos variaban, pero en general, la vida de un esclavo era dura y opresiva. Eran considerados propiedad y no tenían derechos significativos dentro de la sociedad vikinga. La esclavitud tenía un impacto en la estructura social vikinga, y los esclavos ocupaban el escalón más bajo de la jerarquía social. El estatus de un esclavo era el más bajo, y su vida estaba marcada por la servidumbre y la falta de libertad. En resumen, los raptos y la esclavitud fueron aspectos significativos de la vida vikinga. Los prisioneros capturados durante las incursiones eran vendidos como esclavos, y desempeñaban un papel crucial en la economía y la estructura social de las comunidades vikingas. La esclavitud era una práctica común y aceptada. 5. Uso de drogas. La idea de que algunos vikingos, especialmente los berserkers, usaban drogas para inducir estados de frenesí en batalla es una teoría respaldada por una combinación de evidencia histórica y especulación. Aquí tienes una explicación detallada sobre cómo los vikingos podrían haber utilizado sustancias para alterar sus estados mentales, y cómo esto se relaciona con su comportamiento en combate. Los berserkers eran guerreros vikingos conocidos por su feroz furia en la batalla. El término significa camisa de oso, sugiriendo que estos guerreros llevaban pieles de oso. Los berserkers eran famosos por entrar en un estado de frenesí durante el combate, en el que parecían experimentar una fuerza y resistencia sobrehumanas. Su comportamiento incluía una violencia desmedida, y un desdén por el dolor y la muerte. Las sagas nórdicas y los relatos históricos a menudo describen a los berserkers como entrando en una especie de trance durante la batalla, en el que mostraban un comportamiento salvaje y una increíble resistencia al dolor. Sin embargo, estos relatos son a menudo mixtos, y pueden haber sido exagerados o interpretados de manera simbólica. Algunos cronistas contemporáneos, como el historiador islámico Ahmad ibn Fadlan, mencionan comportamientos violentos y frenesí en los guerreros nórdicos, aunque estos relatos no siempre mencionan el uso de sustancias. Los estados de frenesí que mostraban los berserkers pueden explicarse por una combinación de factores, incluyendo el uso de sustancias alucinógenas, pero también por una preparación mental y emocional intensa. La combinación de estas técnicas y rituales puede haber contribuido a su capacidad para luchar con una ferocidad extrema. Los vikingos eran una cultura que valoraba la valentía y la fuerza en combate, y es posible que el uso de sustancias o rituales para inducir estados de frenesí formara parte de una estrategia más amplia para enfrentar el miedo y la fatiga en el campo de batalla. La evidencia arqueológica directa sobre el uso de drogas por los vikingos es limitada.
Aunque se han encontrado restos de plantas y hongos en algunos sitios, no siempre es posible confirmar su uso en contextos específicos como el de los berserkers. En resumen, la teoría de que los berserkers y otros vikingos usaban drogas alucinógenas o mezclas de hierbas para inducir estados de frenesí en batalla está respaldada por relatos históricos y literarios, aunque la evidencia directa es escasa. Estos estados alterados de conciencia podrían haber formado parte de una práctica ritualizada para mejorar el rendimiento en combate y enfrentar el miedo. 6. Actividades piratas. El piratismo vikingo es una parte fundamental pero a menudo malinterpretada de la historia vikinga. Aunque los vikingos también fueron conocidos como exploradores y comerciantes, su faceta de piratas despiadados desempeñó un papel crucial en su historia y en la percepción de su época. Aquí tienes una explicación detallada sobre el piratismo vikingo. Los vikingos llevaron a cabo incursiones y ataques principalmente para obtener botín. Atacaban barcos mercantes y pueblos costeros en busca de riquezas como oro, plata, y objetos de valor, así como esclavos y provisiones. Utilizaban barcos rápidos y maniobrables, conocidos como drakkars o barcos dragón, para realizar ataques sorpresa. Estos barcos eran ideales para las incursiones rápidas en la costa, permitiendo a los vikingos escapar antes de que las defensas locales pudieran reaccionar. Las tácticas vikingas se basaban en la sorpresa y la velocidad. Los vikingos atacaban al amanecer o durante la noche para minimizar la posibilidad de defensa. Su habilidad para desembarcar y volver a zarpar rápidamente les permitía saquear eficazmente antes de que las fuerzas locales pudieran organizar una respuesta. Los ataques no solo se limitaban a la captura de bienes, los vikingos también saqueaban y destruían ciudades y monasterios, lo que resultaba en una gran devastación. A menudo, incendiaban edificios y mataban o capturaban a la población local. El impacto de las incursiones vikingas en las sociedades europeas fue devastador. Muchas áreas costeras en Inglaterra, Francia, y otros lugares sufrieron ataques repetidos, que resultaron en la destrucción de comunidades, y una gran pérdida de vida y bienes. Las incursiones vikingas también causaron inestabilidad política y social en los reinos afectados. Los ataques frecuentes a menudo debilitaban a los gobernantes locales y creaban caos en la región. El aspecto pirata de los vikingos contribuyó a su reputación temida en Europa medieval. Aunque también eran comerciantes y exploradores, la faceta pirata a menudo eclipsó otros aspectos de su cultura en la percepción popular y en la historia. Relatos y crónicas. Los relatos de cronistas contemporáneos, como los monjes de los monasterios atacados, a menudo destacaban la brutalidad de los vikingos, enfatizando su comportamiento despiadado. Estas descripciones influenciaron la forma en que se recordaron los vikingos en la historia. A medida que el tiempo avanzó, muchos vikingos se establecieron en los territorios que habían saqueado y se convirtieron en colonizadores y comerciantes. Los vikingos de la era posterior eran menos conocidos por el piratismo, y más por su rol como fundadores de nuevos asentamientos y reinos en Europa. La imagen del vikingo como pirata comenzó a cambiar con el tiempo, y la narrativa histórica también reflejó su papel como exploradores y comerciantes, con un enfoque más equilibrado en sus contribuciones culturales y económicas. Las excavaciones arqueológicas en sitios de antiguos asentamientos vikingos, como las ciudades portuarias y los campos de batalla, han revelado evidencia de la escala y el alcance de sus incursiones, proporcionando una visión más clara de su actividad pirata y su impacto en el mundo conocido. En resumen, el piratismo vikingo fue una parte esencial de su historia y estrategia, caracterizado por ataques rápidos y devastadores en busca de riquezas y recursos. Aunque también eran conocidos como exploradores y comerciantes, su faceta como piratas despiadados contribuyó a su reputación temida. 7. Mercenarios. Los vikingos no solo son conocidos por sus incursiones y saqueos, sino también por su papel como mercenarios en Europa. Esta faceta de su actividad es menos conocida pero significativa. Aquí te explico cómo funcionaba el papel de los vikingos como mercenarios. A lo largo del período vikingo, muchos guerreros escandinavos ofrecieron sus servicios como mercenarios a reyes y líderes europeos. Esto sucedió en diversas regiones y conflictos, desde las Islas Británicas hasta la Europa continental. Al igual que en sus incursiones, los mercenarios vikingos estaban motivados por la remuneración. Ofrecían su habilidad en combate a cambio de dinero, tierras, o bienes, lo que les proporcionaba una fuente de ingresos y recursos. Ejemplos históricos de mercenarios vikingos. Guardia Varega. Uno de los ejemplos más famosos es la Guardia Varega del Imperio Bizantino. Los guerreros vikingos, conocidos como varegos, fueron reclutados como una élite de mercenarios en el ejército bizantino durante el siglo XI. Estos guerreros eran altamente valorados por su destreza en combate y su lealtad. Servicios en Inglaterra y Francia. En Inglaterra y Francia, los vikingos también ofrecieron sus servicios como mercenarios. Participaron en conflictos locales y regionales, como en las guerras de los reinos ingleses y las luchas de los reyes franceses. A cambio de su servicio, los mercenarios vikingos recibían pagos en dinero o en especie, así como a veces tierras y títulos.
Estos contratos podían ser altamente lucrativos, especialmente si los vikingos estaban involucrados en conflictos prolongados o en campañas importantes. Además del beneficio económico, algunos vikingos actuaban como mercenarios para aumentar su influencia política o para asegurar su posición en el cambiante panorama político europeo. Características de los mercenarios vikingos. Los vikingos eran conocidos por su destreza en combate, lo que los hacía atractivos para los líderes que necesitaban tropas competentes y experimentadas. Su formación militar y su experiencia en batallas intensas los convertían en valiosos aliados. Aunque eran mercenarios, la lealtad y el honor eran importantes para los vikingos. Cumplían sus contratos con la misma seriedad que en sus propias campañas, aunque su lealtad era principalmente hacia el contrato y el pago. La presencia de vikingos como mercenarios influía en las relaciones internacionales. Su participación en conflictos podía alterar el equilibrio de poder en Europa, y contribuir a la dinámica política de la época. Los registros históricos, crónicas y relatos contemporáneos mencionan el papel de los vikingos como mercenarios. Las crónicas bizantinas, en particular, documentan la importancia y el papel de la Guardia Varega. La evidencia arqueológica de la época también apoya el papel de los vikingos como mercenarios, con hallazgos que muestran su presencia en diversas regiones y su participación en eventos históricos. En resumen, los vikingos como mercenarios jugaron un papel importante en la política y la guerra en Europa durante su época. Ofrecieron sus habilidades en combate a diversos líderes y reyes a cambio de recompensas, y su influencia en los conflictos europeos contribuyó a su legado histórico. Su papel como mercenarios es un ejemplo de cómo los vikingos adaptaron sus habilidades y su experiencia en una variedad de contextos más allá de sus incursiones tradicionales. 8. Torturas vikingas. Las prácticas de tortura entre los vikingos, especialmente en el contexto de la ejecución de prisioneros, son un aspecto sombrío pero documentado de su comportamiento y cultura. Aquí te explico en detalle. Los vikingos eran conocidos por su ferocidad en el combate y su crueldad hacia los enemigos capturados. Las prácticas de tortura reflejaban esta brutalidad, y formaban parte de una cultura en la que el miedo y la intimidación eran usados como herramientas para mantener el control y someter a los adversarios. Algunas sagas y crónicas nórdicas, junto con registros de autores cristianos, describen la tortura de prisioneros vikingos. Estos relatos incluyen descripciones de métodos brutales utilizados antes de la ejecución, aunque las fuentes pueden estar sesgadas por el punto de vista del autor. Los hallazgos arqueológicos en sitios de ejecuciones y lugares de tortura proporcionan evidencia de la brutalidad. Restos de prisioneros con signos de tortura y ejecución han sido descubiertos en excavaciones, sugiriendo prácticas sistemáticas de maltrato. Entre los métodos de tortura descritos se incluyen el uso de armas, mutilaciones, y otras formas de maltrato físico. Los vikingos a menudo infligían dolor antes de la muerte para desmoralizar a sus enemigos y enviar un mensaje a otros. En algunos casos, la tortura también tenía un componente ritual. Los vikingos podrían haber utilizado estas prácticas para cumplir con creencias religiosas o para honrar a los dioses mediante sacrificios humanos, aunque esto varía según la interpretación de los relatos históricos. Intimidación. La tortura y ejecución pública servían para intimidar a las poblaciones locales y a otros enemigos potenciales. Al mostrar la severidad de sus castigos, los vikingos buscaban sembrar el miedo y disuadir futuras resistencias. Los prisioneros eran a menudo sometidos a tortura como castigo por su resistencia y para humillar a sus líderes. El objetivo era demostrar el poder y la superioridad de los vikingos sobre sus enemigos derrotados. En el contexto de la cultura vikinga, el uso de la violencia y la tortura era una extensión de sus prácticas guerreras. Aunque brutal, estas prácticas eran parte de una serie de normas culturales y sociales que valoraban la fuerza y la dominación en el conflicto. Con el tiempo, la percepción de estas prácticas ha cambiado. Las narrativas modernas y la comprensión histórica reconocen la brutalidad de estas prácticas pero también las contextualizan dentro de la cultura y el periodo histórico en que ocurrieron. Las prácticas de tortura entre los vikingos contribuyen a la imagen temida y despiadada que se tiene de ellos en la historia. Estas prácticas reflejan la dureza de las guerras y conflictos de la época, y ayudan a entender el contexto de la violencia en la era vikinga. En resumen, la tortura por parte de los vikingos, documentada en relatos históricos y evidencias arqueológicas, demuestra la brutalidad inherente a sus prácticas de guerra. Estas prácticas servían para intimidar, castigar y humillar a los enemigos, y reflejaban las normas culturales y sociales de la época. Los vikingos, conocidos por sus incursiones y saqueos, también eran hábiles mercenarios y exploradores. Atacaban barcos y pueblos costeros en busca de botín, y capturaban esclavos vendidos en mercados europeos. Los berserkers, guerreros vikingos, a menudo usaban sustancias alucinógenas para inducir frenesí en batalla. Además, algunos vikingos ofrecieron sus servicios como mercenarios a líderes europeos, destacándose en la Guardia Varega del Imperio Bizantino. Aunque temidos, también participaron en comercio y exploración, dejando un impacto duradero en la historia europea. Si te gustó este contenido, suscríbete y danos tu me gusta. Nos ayudas un montón para seguir subiendo videos.